Hoy continuamos nuestra serie a través de la primera parte del libro de Proverbios, en que estamos buscando cómo entender la sabiduría de Dios y cómo es que la sabiduría de Dios funciona en nuestras vidas para crear en nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, una vida que realmente refleja el carácter del Señor. En los primeros mensajes que hemos visto ya, la sabiduría nos protege de vacilar entre dos opiniones, porque aclara qué es lo que Dios quiere para nosotros por medio de la sabiduría que Él nos da. También vimos que la sabiduría nos prepara para la vida en este mundo. El propósito de la sabiduría de Dios no es solamente para hacernos ser o sentir que somos más sabios que el resto del mundo, sino que la sabiduría de Dios nos ayuda a vivir en un mundo que está contra la voluntad de Dios. Y si no tenemos la sabiduría de Dios, no realmente tenemos las herramientas que nosotros necesitamos para vivir en este mundo en una manera no solamente consistente, pero también en una manera que refleja el carácter de Dios en nosotros. También vimos la semana pasada cuando el pastor Edgar estaba hablando con nosotros que la sabiduría conduce a la obediencia de la ley de Dios. Nos ayuda a entender cómo es lo que Dios dice, cómo es que lo que Dios dice realmente nos ayuda a sobreponer las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero nos ayuda a realmente vivir en una manera consistente con el carácter de Dios. Así que cada semana estamos viendo cómo es que la sabiduría de Dios, que se encuentra aquí y en otras partes de la Biblia, pero especialmente aquí en Proverbios, nos ayuda a realmente conformarnos al ejemplo de nuestro Señor. Y cómo es que la sabiduría de Dios es conforme al evangelio que nosotros hemos creído. Hoy vamos a ver otra etapa más. Otra parte de esta sabiduría que Dios quiere darnos, porque vamos a ver cómo es que la sabiduría nos apunta a la clase de vida que Dios desea que vivamos. ¿Qué es la característica principal de la vida que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos en este mundo? Yo les quiero dar la respuesta a esa pregunta. Ayudarnos a cada uno de nosotros a ver cómo es que nosotros debemos vivir cuando salimos de este lugar, cuando salimos de nuestros hogares, cuando entramos en las tiendas o a un restaurante o estamos en un parque, que cuando la gente nos ven a nosotros, ven un ejemplo de una persona que está siguiéndole a Dios. Nosotros vivimos, yo no sé si lo saben, creo que sí, nosotros vivimos en un mundo que quiere hacerse de cada persona el estándar de cómo vivir. Que cada persona puede decidir cómo es que ellos pueden vivir y que nadie le puede decir nada acerca de cómo ellos están viviendo. Que el estándar no es algo que cada uno de nosotros estamos buscando, sino que es el estándar que yo creo, porque yo creo que es lo que yo debo de estar haciendo. Y vivir así es un poco peligroso. Y yo diría que realmente es algo imposible. Porque cuando alguien puede crear un estándar para la vida que nadie puede contradecir, la realidad es que nadie sabe cómo es que se debe de vivir. Porque el estándar que yo creo para mí no realmente va a funcionar para otra persona. Porque la sabiduría que yo creo que tengo realmente no se conforma a cómo otros deben de vivir. Solamente el estándar que Dios nos da es suficiente para que cada persona que se encuentre con esa sabiduría, que se encuentre con ese ejemplo, que se encuentre con ese estándar, puede ver que cada uno de nosotros podemos acercarnos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El propósito de una norma es ayudar a guiarnos en cómo debemos vivir. Y si esa norma, ese estándar, no puede tocar a la vida de cada persona que se encuentre con ella, realmente no es una norma o un estándar o un principio eterno. Como hemos estado
caminando a través de los proverbios, vamos a ver cómo Salomón proporciona un estándar para su hijo que nos ayuda a nosotros a vivir en una manera consistente con el carácter de Dios. Yo les invito a que abran sus Biblias y que vamos a leer en Proverbios 5. Proverbios 5, y estaremos en el versículo 21 hasta el final, y cuando empezamos en el mensaje propio estaremos caminando por el capítulo entero, pero quiero que veamos cómo es que Salomón concluye sus pensamientos en este capítulo. Miren lo que él dice: pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en este día y que nos ayude a nosotros a recibir los principios que necesitamos para vivir vidas consistentes con su carácter. Amén. El tema principal de hoy va a ser acerca de la santidad. De la santidad. ¿Qué es vivir una vida de santidad? Y yo no sé qué han visto en sus vidas, porque yo he estado en la iglesia por mi vida entera, y yo he participado en diferentes iglesias, y yo creo que cada una de ellas han tenido una definición de la santidad que son similares, pero no son iguales. Y dependiendo en qué iglesia ustedes se criaron y en las iglesias que han participado en sus vidas, pueden haber diferentes ejemplos que han visto de qué es la santidad. Y lo que yo quiero hacer es no tratar de darle una diferente definición. Yo quiero ver qué es lo que Dios dice acerca de esta característica de la vida del cristiano. Porque la palabra santidad puede tener algunas ideas y sentimientos negativos asociados con ella, dependiendo de la tradición en la cual usted se crió. Puede ver que cuando alguien habla de la santidad están hablando de recortarse el pelo o faldas o pantalones o maneras de orar y cosas así. Y yo les quiero decir que aunque yo he encontrado esos mismos ejemplos, aunque sean malos o buenos, esas experiencias desafortunadas, eso no deben impedirnos seguir lo que Dios nos ha llamado a hacer cuando nos llama a vivir una vida santa. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que asegurarnos que cuando nosotros estamos buscando, estudiando, tratando de crecer nuestro entendimiento de qué es vivir una vida santa, no estemos viviendo acerca de ejemplos humanos, ejemplos que son inconsistentes con el carácter de Dios. Así que mi propósito hoy es tratar de ver cómo es que la sabiduría que Salomón le ofrece a su hijo nos ayuda a aclarar qué es la santidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos acerca de esta vida que debemos de vivir? Así que lo que quiero que vean, que entiendan, es que la sabiduría fomenta en nuestras vidas lo que Dios quiere, que es la santidad. La sabiduría de Dios crea las condiciones en nuestros corazones, en nuestras vidas, que crea una vida santa. Que es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no nos podemos conducir en una manera santa. Nos hacemos santos cuando estamos viviendo acerca de lo que Dios dice. Así que el énfasis no es en mi conducta, el énfasis es en mi carácter. Que por medio de mi obediencia a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, el ejemplo de mi Señor, yo me creo
o soy creado en una persona santa? Eso tiene sentido. Veremos un poco más lo que esto quiere decir. En los primeros 6 versículos del capítulo 5 vemos algo interesante. Porque Salomón le gusta usar el ejemplo de la mujer extraña para tratar de ayudar a su hijo a ver cómo es que él debe de vivir su vida. Mira lo que él dice en los primeros 6 versos. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento, porque los labios, de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de los filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. No considera la senda de la vida. Sus senderos son inestables y no lo sabe. ¿Qué es el propósito de la sabiduría de Dios cuando se considera la vida de santidad? Es esto. La primera cosa que quiero que vean es que la santidad comienza con claridad. La santidad comienza cuando nosotros tenemos claridad acerca de cuáles son los peligros cuando vivimos fuera de una vida sometida a la voluntad de Dios. Espero que eso tenga sentido. Si queremos ser santos, si queremos tener una vida santa, si queremos ser considerados que estamos santificados, tenemos que estar claros de lo que estamos tratando de evitar en nuestras vidas. Salomón le dice a su hijo que debe tener en cuenta cómo es que el mundo realmente funciona. Y cuando Dios nos dice algo y le dice, esto es como el mundo funciona, no tratemos de convencerle a Dios que Él está incorrecto en lo que Él nos está diciendo. Ya hace 2 semanas yo les dije el ejemplo que se encuentra, yo creo que fue con Pedro, cuando él dice que nuestro enemigo, el diablo, es como un león que está caminando buscando al quien él puede comerse. Y yo les dije que nosotros no debemos de considerar a ese león como un gatito que nos podemos acercar y tratar como si ya vas a llevarle este gatito a mi casa. No, no, no. Ese es un león que te quiere matar. Y cuando Dios habla y cuando Dios dice, esto es como es la cosa, la situación, nosotros no debemos entonces empezar a discutir con Dios que realmente la situación es diferente de lo que Él dice. La santidad comienza con una claridad de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si nosotros solamente queremos ser santos en los ojos de nuestro prójimo, nos vamos a encontrar en situaciones y circunstancias en las cuales no podemos sobrevivir. Nos encontraremos buscando salida y no la vamos a poder encontrar. ¿Cómo se ve eso? Porque estamos hablando de un tiempo más antiguo, pero ¿cómo se ve eso hoy? Se ve así. El evangelio sirve como una línea de separación. Cada uno de nosotros que decimos que somos siervos de Dios, que somos creyentes en el Señor Jesús, cada uno de nosotros que realmente proclamamos y declaramos esa realidad de nuestras vidas, estamos demarcando la línea que no vamos a cruzar. Le estamos diciendo no solamente a nosotros cuando nos levantamos y nos vemos en el espejo cada mañana, pero nos estamos diciendo al mundo a nuestro alrededor que esta línea no se cruzará en mi vida. Expone quién está caminando hacia Dios y quién no lo está haciendo. Así que cuando nosotros decimos que yo soy cristiano, yo soy creyente en el Señor Jesús, yo soy creyente de las doctrinas que se enseñan y se ven en las escrituras que Dios le dio
a la nación hebrea, le dio a los discípulos, le dio a los apóstoles, le dio a la iglesia. Yo estoy diciendo, yo voy a vivir de esta manera y no de otra. Y no importa lo que diga el mundo, no importa lo que ofrezca el mundo, no importa lo que trata de hacer el mundo contra mí, yo no cambiaré lo que Dios ha dicho para someterme a una preferencia de otra persona. Así que la santidad empieza con una claridad que viene por medio de lo que Dios nos dice. Porque vivir en santidad es como se muestra la luz de Jesús en el mundo. Si nosotros queremos que el mundo afuera de la iglesia vea lo que quiere ser cristiano, lo que quiere ser creyente en Dios, lo que quiere ser persona que vive en sabiduría, en confianza, nosotros estamos buscando una vida santa. Pero la vida santa no se puede hacer, no se puede vivir si nosotros estamos vacilando entre dos opiniones. Si nosotros no estamos conformando nuestros pensamientos y nuestras vidas al ejemplo de nuestro Señor. Lo que esto quiere decir es que sin santidad el mundo no puede ver la diferencia entre nosotros y ellos mismos. Por eso es que la santidad comienza con la claridad. Comienza con recibir lo que Dios ha dicho y decir entre sí, yo me voy a conformar con lo que Dios dice, aunque todavía no entiendo todo lo que le está diciendo. Porque si nosotros confiamos, esto es algo que siempre le decía a los jóvenes, porque si nosotros confiamos en una parte de lo que Dios revela, eso quiere decir que tenemos que someternos a las partes de la revelación que todavía no entendemos. No estoy diciendo que vamos a inventarnos entendimientos y definiciones de lo que Dios dice. Estamos creciendo en esta sabiduría, en este entendimiento de cosas que no sabemos. Porque cuando yo era joven, habían cosas que yo sabía que eran verdades en las Escrituras, pero no las entendía. Y el más tiempo que estoy con Dios, el tiempo que he caminado con Él, Él empieza a enseñarme cosas que en un tiempo no muy lejos, yo no las sabía. Las conocía porque alguien decía la palabra y yo decía, es una palabra cristiana, pero no entendía lo que eso estaba tratando de describir. Y después de casi 40 años de vida, yo entiendo un poco más hoy de lo que entendía cuando tenía 20 años. Pero lo que tenemos que tener cuidado, déjame hacer la advertencia, siempre trato de hacer algo así, porque uno dice algo y uno se molesta, pero yo no estoy en esa situación. Yo he estado mi vida entera en el Evangelio, en la iglesia. Si alguien hoy se convierte y se hace cristiano, ese es año cero, están empezando del principio. Eso quiere decir que las cosas que ya han aprendido en su vida hasta este punto realmente le puede ayudar en su fe, pero no es necesario que se conforme a lo que Dios está tratando de hacer en esa persona. Así que tenemos que tener un poco más de gracia y un poco más de paciencia con personas así. ¿Qué quiere decir esto de la claridad? Que la santidad comienza con la claridad. Quiere decir esto: el consejo de las Escrituras, el consejo de nuestros discipuladores, el consejo de otros santos maduros nos ayudan a ver con claridad. Que si nosotros queremos ver con claridad, vivir con claridad, acercarnos un poco más a la santidad que Dios quiere que para nosotros, tenemos que oír el testimonio y el consejo de aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino. Principalmente es la Biblia, pero también nuestros pastores, aquellos que son maestros en nuestras vidas, amigos que están un poco más adelante de nosotros en esta jornada de fe. Eso no quiere decir que cada persona tiene todo, pero nosotros
unidos como iglesia, nos ayudamos cada uno al otro a sobreponer las cosas, a avanzar un poco más. Y eso es lo que estamos buscando. Pero empieza en entender que la santidad no se logra si no hay claridad, si no sabemos lo que Dios ha dicho. La segunda parte que vemos aquí es que Salomón le dice a su hijo, la santidad requiere un compromiso personal. La santidad no solamente comienza con claridad, pero también requiere un compromiso personal. Mira lo que él dice del 7 al 10. Ahora pues, hijos míos, escúchenme y no se aparten de las palabras de mi boca. Oigan el consejo. Yo les estoy enseñando y ustedes se tienen que comprometer a guardar lo que les estoy diciendo. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Así que no estén en el vecindario. Si ustedes saben dónde vive esa mujer, déjense de ella, sálganse de ahí. Si te tienen que mudar de la ciudad, háganlo. No sea que des tu vigor a otros y tus años al cruel. No sea que se sacien los extraños de tus buenos y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Interesante cómo es que él describe el compromiso. Salomón, como padre bueno, le dice a su hijo, mira, déjame describirte las personas que tienes que dejar esas personas de tu vida, salirte de esas situaciones, no las busques, no dejes que tu curiosidad te agarre y te haga pasar por ahí. No. Si sabes dónde esa persona vive, esa mujer vive, no te acerques. No te creas más fuerte de lo que eres. Y déjeme decir algo ahí, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, yo tengo la fortaleza, yo tengo la fe, eso no importa. El propósito de evitar la situación es para que tú no te pongas en una situación, para que cada uno de nosotros no nos pongamos en una situación que alguien pueda decir algo de nosotros que no es verdad. Nosotros debemos de ser los defensores de nuestro propio testimonio. Porque esperando que otra persona no tenga mala idea de quién nosotros somos, estaremos esperando un largo tiempo. Por eso es que la santidad requiere compromiso personal. Salomón anima a su hijo a aferrarse a las lecciones que se les han dado. Yo te estoy enseñando esto, hijo. Escuche bien, aprende rápido y haz lo que te estoy enseñando. Hazlo, no esperes, no te creas que vas a buscar una manera mejor. Yo, como hombre que he vivido años más que tú, que he visto cosas más que tú, yo quiero que tú hagas lo que te estoy diciendo. Nuestro compromiso con la santidad es un rechazo de lo que el mundo ofrece como alternativa. Cuando nosotros decimos que vamos a comprometernos a la santidad, estamos diciéndole al mundo que vamos a dejar todo lo que ofrece sin considerar lo que está ofreciendo. Porque elegir a Dios es rechazar al mundo. Elegir a Dios es rechazar al mundo. Mira cómo lo dice Santiago en 4:4 de su carta. El ser amigo del mundo es hacerse enemigo de Dios. Yo no lo dije, así que no se pueden enojar conmigo. Dios, por medio de su mensajero, dice, hacerse amigo del mundo es hacerse enemigo de Dios. Pero si lo invertimos y vemos que hacerse amigo de Dios es hacerse enemigo del mundo.
Los dos principios funcionan porque son verdad. Ahora, lo que eso no quiere decir en rechazar el mundo, no quiere decir que ahora nos vamos a hacer como que somos mejores que todos los que se encuentran en el mundo. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que la sabiduría del mundo no es una alternativa suficiente para rechazar la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo no puede crear en nosotros las características que nosotros deseamos, queremos, necesitamos para vivir en la presencia de Dios. Por eso es que debemos de rechazar la sabiduría del mundo. Por eso es que debemos de rechazar el ejemplo del mundo. Porque no va a crear en nosotros lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que uno de los mayores errores que cometemos como cristianos es ser engañados para arrepentirse de su decisión de caminar con Dios. Que cuando nosotros vemos cómo es que el mundo vive, decimos, yo estoy faltando algo en mi vida, porque mira qué bueno lo tienen. Mira lo que tienen. Y empezamos a arrepentirnos de nuestra decisión de seguirle a Jesús. Porque Él nos dice que no debemos de vivir así, que no debemos de hablar así, no debemos de funcionar así, no debemos de ser así. Y no sabemos las razones por las cuales Él nos dice eso. Y es para prepararnos a entrar a la presencia del Señor, de la presencia de nuestro Dios. Y lo que queremos es disfrutar de las tonterías que este mundo ofrece en vez de regocijarnos en la gloria del único Dios que vive. Por eso es que la santidad requiere un compromiso personal. Yo tengo que decidir y esta decisión la tengo que hacer todos los días. Todos los días tengo que decidir que voy a vivir en una manera consistente con el carácter de Dios. En una manera consistente con el ejemplo de mi Señor. En una manera consistente con el testimonio del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de vivir una vida que es consistente con todo lo que Dios dice. Y van a haber tiempos y van a haber momentos en que yo me siento que me estoy perdiendo algo. Pero eso es solamente un engaño. No solamente de este mundo, pero sino del enemigo de mi ser. Y ese error es un engaño. Porque nunca va a ser un error cometer nuestras vidas a ser cristiano. A someternos al ejemplo de nuestro Señor. Porque si perdemos de vista de que somos salvos, comenzaremos a disminuir la vida que Dios nos ha dado. Y cada vez que yo me encuentro pensando, nadie va a saber si disfruto de esto o lo otro que ofrece el mundo. Lo que estoy haciendo es que no estoy apreciando la totalidad de lo que Dios ha hecho para traerme a su presencia. No estoy realmente agradecido del sacrificio del Señor para salvarme de los pecados que había cometido y que voy a cometer. Así que no podemos perder de vista de qué fue que Dios nos salvó. La santidad no solamente requiere compromiso personal, no solamente comienza con claridad, pero la santidad no puede ser transferida. La santidad no puede ser transferida. Miren lo que él dice en el 15 hasta el 17. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Lo que Dios nos da a nosotros, Él no se la puede transferir a otra persona. Cada uno de nosotros debemos trabajar para cultivar nuestra propia relación con Dios.
y no podemos tomarlo prestado de otros. La fe de mis padres es la fe de mis padres. La fe de mis hijos es la fe de mis hijos. La fe mía es mía. Así que si tengo fe, tengo fe. Y si no tengo fe, tampoco tengo fe. Y nadie me puede dar la fe que ellos tienen para mí. Podemos tener fe que Dios va a funcionar en la vida de otra persona. Podemos querer que Dios opere en la vida de otra persona. Pero Dios no va a tomar mi fe y me la va a sacar a mí y ponérsela en otra persona. Nosotros solo podemos beneficiarnos del trabajo que hacemos. Déjame dar un ejemplo. Yo no sé cuántos de ustedes hacen práctica de ir al gimnasio. Pero el esfuerzo que ustedes que van, porque yo no voy, ustedes que van, el esfuerzo que ustedes hacen en levantar las pesas, hacer los ejercicios, ustedes saben quién no va a disfrutar del resultado de ese esfuerzo. Yo. Porque yo no trabajé los músculos míos que ustedes hicieron. El ejercicio que ustedes hicieron son de beneficio a ustedes. Y si yo voy contigo al gimnasio y yo me siento en una silla y estoy velando lo que usted hace, tampoco me va a hacer beneficio eso. Porque el ejercicio que su cuerpo hizo no le hizo ningún bien a mi cuerpo. Eso quiere decir que si yo no estoy creciendo en mi fe, creciendo en mi entendimiento, creciendo en mi confianza en Dios, si yo no estoy haciendo eso, no va a crecer ninguna de esas cosas en mi vida. Y no importa cuántos mensajes ustedes escuchen, cuántas canciones ustedes canten, cuántas veces ustedes van a la misión, cuántas veces ustedes abren la Biblia pero no la estudian, no la leen, no hacen nada. No importa cuántas veces nosotros hacemos eso y no realmente estamos practicando y haciendo el ejercicio de fe, el ejercicio espiritual. Nada va a cambiar si nosotros estamos esperando que lo que Dios está haciendo con otro me lo va a hacer a mí porque Él se lo hizo a él, pero esa persona hizo algo y yo no lo hice. La santidad no se puede ser transferida. Y por eso Él le dice a su hijo, Salomón le dice a su hijo, no bebas de las cisternas de otros. Haz el trabajo para que tú te puedas sostener a tu propia vida. Tú tienes que hacer ese trabajo. Tú tienes que prepararte, tú tienes que hacer eso. Y si te queda un poco más, si te sobra, si tienes más de lo que necesitas, le puedes ofrecer, pero esa persona todavía tiene que venir y buscar y tomar de su propia fuerza. Miren otra ilustración que él le da de la mujer inmoral. Empezando en el 18. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan y en todo tiempo su amor te embriague para siempre. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar al seno de una desconocida? Él le dice, cuando tú te cases con esa mujer, que ella sea el cumplimiento de todo lo que tú deseas. No busques amor en los hombros de otra. Porque la santidad no se puede transferir. El amor que tu esposa te da, una extraña no te la puede dar. Y cuando tú sales de esa relación, sales de ese matrimonio, vas a perder lo que estás buscando. Es interesante el ejemplo que él usa. Déjame decirle esto, porque cuando empecé a estudiar y prepararme para el mensaje de hoy, empecé a notar una diferencia en cómo yo estaba pensando acerca de la santidad. Y esto fue lo que yo sentí que el Señor me estaba dando. Él dice, la santidad es una descripción de lo que Dios está haciendo en nosotros. La santidad no es el esfuerzo que yo hago en tratar de complacerle a Dios. La santidad es una descripción de lo que Dios está haciendo en mí. No es una demostración de mi fuerza de voluntad.
Y si nosotros no entendemos eso, siempre trataremos de complacerle a Dios en lo que estamos haciendo y nos vamos a frustrar cuando Dios no cumple de su parte. Porque yo hice esto y Él no hizo lo que nosotros queríamos que Él haga. Dios no funciona así. Dios dice, si nosotros nos sometemos, Él bendice. No si nosotros hacemos, Él ahora, nosotros le podemos demandar. Son dos cosas diferentes. Obedecemos y hay bendición. Si hacemos para demandar, eso no funciona. Así que la santidad comienza con la claridad, porque nosotros tenemos que entender lo que está pasando, cómo es que Dios revela, cómo es que Dios nos está guiando y enseñando. La santidad requiere compromiso, la santidad no se puede transferir. Y esta es la última. La santidad es una bendición espiritual. La santidad es una bendición espiritual. Igualmente como la gracia, como la misericordia, es una bendición que Dios nos da cuando nosotros nos sometemos a seguirle a Él como Él desea. Ahora, aquí Salomón lo escribe en un formato negativo. Pero el fruto de una vida santa es que somos bendecidos por Dios. Vamos a leer otra vez los últimos tres versículos que leímos al principio, pero quiero que los leamos ahora con todo lo que hemos hablado en mente. Mira cómo él lo dice. Él lo dice en una forma negativa y después lo vamos a ver en una forma positiva. Él dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor. Primero, eso nos debe asustar un poco porque todo lo que estamos haciendo, Él lo ve. Y Él observa todos sus senderos. Pero miren con lo que Él dice. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad perecerá. Eso quiere decir que Salomón le está diciendo a su hijo, si no aprendes, si no escuchas, si no te sometes a la instrucción que yo te he dado, no vas a recibir la bendición que la sabiduría trae para ti. Pero si haces lo que yo estoy diciendo, si aprendes, te sometes, vives en una manera consistente con la sabiduría, la instrucción que yo te he dado, tú verás la bendición que viene con una vida que se vive así. Por eso es que la santidad describe lo que Dios está haciendo y no es algo que nosotros hacemos para agradecer a Dios. Cuando abrazamos la instrucción de la sabiduría, estamos luchando contra la influencia y los impulsos del mundo. Cuando le decimos a la sabiduría de Dios, yo te recibo a ti y viviré de acuerdo a lo que tú me dices, de acuerdo al ejemplo que me estás enseñando, de acuerdo de los caminos que me estás enviando. Si cuando nosotros vivimos con sabiduría, en la sabiduría que Dios nos da, entonces en ese momento empezamos a ver las bendiciones que Dios quiere que nosotros tengamos. Déjame decirlo así, la santidad que cultivo en mi vida no es una prueba de mi compromiso, es una prueba del poder de Dios. Cuando yo veo mi vida cambiando, cuando yo experimento la transformación que viene por medio de la gracia de Dios, eso es la obra de Dios en mi vida. Eso no es mi propia fuerza. Y por eso es una bendición espiritual. Y pueden haber otros que digan de nosotros, mira qué santo es esa persona, quiero ser como ellos, yo quiero vivir como ellos, yo quiero ser como ellos. Y nosotros, cuando alguien nos dice algo así, y no ha ocurrido mucho en mi vida, pero 2 o 3 veces han ocurrido, yo digo, yo no sé lo que tú ves,
Yo estoy aquí luchando como todos los días, estoy tratando de crecer, tratando de aprender. No me siento de cómo tú estás describiendo mi vida. Yo no me siento así. Y eso quiere decir que Dios está orando en mí y está cambiando cómo yo me siento de dentro, como yo vivo con otra gente, como yo trato a la gente. Algo está cambiando en mí y la otra gente lo ve y me lo dicen como testimonio y yo estoy sorprendido de lo que está pasando, porque no fue algo que yo estaba tratando de hacer, solamente estaba tratando de vivir mi vida consistente con lo que Dios me ha dicho, consistente con el evangelio que he creído, consistente con el ejemplo de mi Señor, consistente con el carácter de Dios, consistente con el testimonio del Espíritu Santo. Solamente estoy tratando de vivir la vida que yo veo en las Escrituras, solamente estoy tratando de vida de los ejemplos de los santos que han pasado antes de mí. Eso es lo que estoy tratando de hacer, y cuando yo lo hago y lo sigo y busco de Dios, Él dice, yo te haré santo. Dios es el único que me puede hacer santo. Yo no me puedo hacer santo. Yo no me puedo santificar. Si la santidad es un método, hemos entendido mal lo que es. Si la santidad es algo que yo estoy tratando de hacer para agradecer a Dios o complacer a mis vecinos, no realmente entiendo lo que es. Porque la santidad es un resultado. La santidad es lo que ocurre después de un proceso que Dios está haciendo en mí. Tenemos que hacer una transición en cómo pensamos acerca de la santidad. Hay que haber una transición en cómo nosotros pensamos de este proceso, de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y cuando lo hacemos, es más probable que la veamos en nuestras vidas. Mejor dicho, otra gente la va a ver en nosotros y nos va a decir, tú eres un santo. Y nosotros nos vamos a sorprender cuando ellos lo dicen. Porque la santidad es la evidencia de que el evangelio de Jesús está obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Volverse más santo debería significar volverse más como Jesús. Y si alguien me dice a mí, Víctor, tú te ves más como Jesús hoy que desde la última vez que te vi, yo glorifico a Dios y le doy gracias a Dios por estar obrando en mí, en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Porque yo sé que en mi propia fuerza yo no lo puedo hacer. Así que lo que yo quiero que nosotros entendamos es que la santidad es un resultado. Es lo que pasa cuando nosotros nos sometemos a la sabiduría de Dios, cuando nos sometemos al ejemplo del Señor, cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo. Lo que ocurre es la transformación de vida que nos lleva a ser santificados. Amén. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿qué quiero que hagan esta semana? Algo práctico. Piensen en una área de su vida, en una disciplina espiritual, en que ustedes y yo, todos nosotros, no tenemos una consistencia que queremos tener. Puede ser la oración, puede ser la lectura bíblica, puede ser en el evangelio, en hablar con otra gente del evangelio, cualquier cosa. Piensen, oren, díganle, pídanle a Dios. Dios, ¿a dónde puedo empezar a realmente someterme un poco más a lo que tú estás haciendo en mi vida? Y en vez de pedirle a Dios que nos haga santos, pídanle a Dios, Señor, ayúdame a ser más obediente. Y si empezamos a ser más obedientes, no importa la área en que estamos pidiendo, lo que vamos a ver es que vamos a crecer en esta santidad que nosotros necesitamos para vivir vidas en estas vidas. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por este día, este momento que nos has concedido, y te pido en este día que nos ayudes a identificar lo que necesita atención en nuestra vida. Yo quiero que el mundo me vea como alguien creciendo en santidad. Pero eso, Señor, yo sé que la santidad es el resultado de una vida sometida a lo que tú me pides. Así que, Señor, yo te pido que me ayudes a obedecer un poco más, someterme un poco más a tu dirección en mi vida, para que cuando el mundo me vea a mí y nos vea a nosotros, vea a un pueblo que ha sido santificado por el Dios verdadero. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ya has hecho y lo que todavía vas a hacer, porque tú eres fiel. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén y amén. Les doy gracias a ustedes por estar aquí. No se vayan. En unos momentos empezaremos el tiempo de oración. Amén.